La segunda colonización. ¿Por qué los mayas defienden su territorio ante el Tren Maya? El presente trabajo periodístico tiene como objetivo mostrar al público de Bactún la ideología que existe alrededor de la defensa de los pueblos originarios, específicamente los mayas, ante una de las acciones más polémicas del gobierno federal mexicano encabezado por Andrés Manuel López Obrador al poner oficialmente en marcha desde diciembre del año 2018 la obra denominada Tren Maya, que para muchos representantes de las culturas que viven alrededor de las zonas en donde este tren va a pasar, significa, más que desarrollo, como en el discurso oficial se ha dicho, la aniquilación de su espacio significativo de vida comprendido como el territorio maya, una zona que ha albergado con sus propios usos y costumbres a esta cultura, que comprende a la tierra no como un bien económico o de desarrollo, sino como una madre que proporciona vida a las plantas, animales y a los seres humanos. Se trata entonces de un megaproyecto en donde chocan dos visiones distintas. Por un lado, la de un presidente superado por los compromisos hechos con multimillonarios inversionistas, principalmente chinos y españoles, y por otro lado, la visión que los mayas tienen de su propia tierra, a la que por herencia y tradición veneran y respetan. Se trata entonces de la imposición del modernismo y el poder empresarial contra la cosmovisión milenaria de un pueblo, y la pregunta es, ¿por qué? Y por ello nos cuestionamos si México y América Latina, ante estos megaproyectos con capitales extranjeros, no estaremos de forma disfrazada, pero obvia y evidente después de 500 años, viviendo una segunda invasión y conquista. Es decir, México es un país megadiverso, y su mayor riqueza se ha mantenido, excepto en algunos puntos como Cancún y la Riviera Maya, ajena a los ojos del capitalismo, cuya mayor inversión de cadenas hoteleras es de españoles. Es por ello la pregunta acerca de si estamos viviendo una segunda colonización, pues la idea del tren es construir alrededor de él cadenas hoteleras, restaurantes e infraestructura turística. Es entonces que no debemos perder de vista los problemas sociales de crimen organizado que viven estas zonas del sur del país con megadesarrollos, en donde los dueños de los negocios simplemente viven en otras partes, siendo los empleados, en su mayoría de origen maya, quienes se enfrentan a los embates de la delincuencia y el hacinamiento ante los empleos mal pagados. Otro fenómeno es la renuncia de estos mismos jóvenes a su forma tradicional de vida por querer formar parte de este mundo de ilusiones. Se apartan del campo, abandonan la tierra y su pensamiento ancestral, sus costumbres y sus tradiciones se pierden. ¿No es entonces esto una forma de aniquilación cultural ante lo que de forma evidente parece una segunda colonización? Es por ello y ante esta pregunta que hemos decidido visitar en su natal Buctzots, un pueblo localizado en Yucatán, México, al escritor, poeta e ideólogo activista en favor de la defensa del territorio maya, Pedro Uc, quien ha sido amenazado de muerte por alzar la voz en contra de la construcción de este megaproyecto denominado el Tren Maya. Vea la entrevista y decida usted mismo cuál es su opinión respecto a este megaproyecto. Proyecto Bactún, desde luego, le presenta bases ideológicas para que usted tome esta decisión. Y amigos de Bactún, estamos en medio de la carretera que va a Buctzots y como podemos ver, otro ejemplo de megaproyectos inconclusos que no sirven para nada y que no se comprenden. Es esto que está aquí a mis espaldas. Es un proyecto de algo que quedó inconcluso, que ya se está cubriendo por la selva. No sabemos qué es, tiene enormes dimensiones. Y la pregunta es, ¿de qué se trata? ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? Son los megaproyectos que sin duda se construyen, que se dejan en el abandono y que no sirven para nada. Se gasta mucho dinero en ellos y al final quien los paga somos usted y yo. Con nuestro dinero se hace eso y después no sirve para nada. Bueno, amigos de Bactún, pues ya estamos aquí en Buctzots, así que vamos a ver con qué nos encontramos. La realidad es que se trata de un tema muy serio, así que vamos a tomar las medidas pertinentes y pues vamos a ver con quién podemos platicar aquí en este poblado. Síganos. Bueno, amigos de Bactún, pues estamos aquí en Buctzots. Llegamos para investigar acerca del tema del Tren Maya. Desde luego que venimos con las precauciones necesarias
puesto que se sabe que hay muchas personas que no están a favor de este tren y pues de alguna manera están impidiendo que las personas que tienen una voz en contra de este megaproyecto pues se pronuncien y den sus razones acerca de el por qué no están de acuerdo. Entonces pues la idea es precisamente investigar, ver qué es lo que pasa, ver qué es lo que la gente piensa, ver cuáles son los testimonios, las razones de por qué están en contra de este megaproyecto, y pues es lo que estamos investigando. Y justo estamos llegando al centro de Buxots, en donde vive Pedro Uc, que es la persona a quien vamos a entrevistar para que nos platique pues acerca de este megaproyecto y de las razones por las cuales se oponen a su construcción. Estamos tomando también, pues traigo el cubrebocas, estamos en los días de la pandemia. Bueno, amigos de Bactún, pues estamos ya aquí en el centro, en la plaza grande de Buxots, y estamos con, ¿cuál es su nombre? Hasiri. Con Hasiri. ¿Qué significa Buxots, Hasiri? Pues según que es hombre con mucho pelo. Hombre con mucho pelo. Mucho pelo. Pero, ¿qué significaría? ¿Quién sería? ¿Es parte de una leyenda, de una historia? Es parte de una historia, algo Sí. así. ¿Y esa historia qué narra, qué cuenta? Pues la verdad no me la sé más bien. Pero eso significa Buxots, Pero hombre ese es con mucho hombre pelo. con mucho pelo. Muy bien. ¿Usted nació aquí? Sí. Bueno, vemos que el parque tiene una cinta. ¿No están dejando pasar por la cuestión de la pandemia? Sí, de la pandemia. Ok. Sí, no, Bueno. no está permitido que pase nadie. Desde que inició lo del coronavirus, Sí, nadie puede entrar. Nadie, incluso ni en nosotros de allá atrás. En los juegos que están de este lado, tampoco, todo está son los cerrado. juegos para niños, Sí, ¿verdad? para ¿La niños. iglesia sí se puede entrar o tampoco? Pues no. Tampoco, está Tampoco cerrada. Está cerrada. Bueno. Misa pues la dan así como por televisión, se ha grabado y ya. Por televisión, muy bien. Bueno, es decir, ahorita de alguna manera, como en la mayoría de poblados de Yucatán, pues está detenido todo prácticamente, todo, no hasta hay que se mucho. reactive, ¿verdad? Las Sí. visitas a los pueblos. A los pueblos. Pues muchas gracias por Gracias, platicarnos la igual. historia. De este lado tenemos, buenos días. Somos días, el- buenos días. somos un programa de televisión. Estamos preguntando qué significará Buxots. A ver si ustedes nos pueden ayudar. El significado. Sí. tiene un significado. ¿Qué será? ¿Cuál será ese significado? Vestido de pelos. Eso significa. Vestido de pelos, Sí. es lo que nos platicaban, ¿verdad? Sí, así es. Vamos a preguntarle a la gente que llega aquí con nosotros, cómo se vive esto de la ¿Cuál es su nombre? Doña Catalina, mucho gusto, doña Catalina. ¿Qué nos puede usted decir? ¿Cómo han vivido la pandemia en estos días aquí en Buxots? Veo que trae su cubreboca. De nuestros hijos. Hay que cuidar a los hijos sobre todo, ¿verdad? Doña Catalina, ¿de casualidad usted se sabe la historia? Nos dicen que Buxots significa hombre de mucho pelo. ¿Se sabe esa historia? ¿Por qué? ¿De dónde viene lo de hombre de mucho pelo? No sé. No se sabe la historia. Bueno. Bueno amigos, recordemos que estamos en los días de la pandemia por el coronavirus y nos llamó la atención que están aquí sanitizando los mototaxis, una forma muy adecuada para que las personas que vienen a visitar Buxots pues puedan sentirse seguros cuando se suben a estos vehículos. ¿Cuál es su nombre, señor? Álvaro Loría. Don Álvaro, mucho Loría, gusto. no. Usted es el propietario del mototaxi. Desde luego. Lo están sanitizando, ¿verdad? Todos los mototaxis aquí se sanitizan. Sí. Bueno, ¿cómo viven la pandemia? Bueno, ¿Cómo les la ha pandemia, llegado? Estamos en cuidado todavía, nomás cuando los que se sorprenden así con el efecto de la pandemia, los que se mueven de la escena. Ok. Con cuidado, pero hay ¿Todos necesidad. usan cubrebocas? Sí, Muy bien, muy bien. ¿Les ha afectado la pandemia? sí, ya llegó más de 30. ¿30 fallecidos o contagiados? Contagiados muertos, ¿no? Que todo. 2 muertos. Bueno, pues mucho gusto y qué bueno que están tomando medidas, ¿verdad? Para que la gente esté más No, es que segura. ahorita está bajo el trabajo, el mismo caso, mucha gente no sale, mucha gente no sale. Claro, para evitar los contagios. Pues bueno, mucho Bueno, gusto, muchas gracias. felicidades, buen día.
Bien, amigos de Proyecto Bactún, pues estamos ya en la casa de, me voy a quitar el cubrebocas, en la casa del maestro Pedro Uc, con quien vamos a platicar acerca del Tren Maya. Y pues, maestro, gracias por recibirnos aquí en su casa. Venimos con mucho respeto a platicar acerca de este tema, a conocer su espacio. No sé si usted quisiera mostrarnos su casa para los amigos de Proyecto Bactún. Desde luego, bueno, estamos en época de coronavirus, entonces por eso es que traigo yo el cubrebocas y ya saben todas las medidas que nos dicen que hay que tomar, ¿verdad, maestro, en estos días? Achmiyoki makinol atalesh ashimba tenesh wehkaje tumen oye tulaka mashkutale hatsus ilik kimakol kamikoye. Estamos muy contentos con la visita de ustedes, muchas gracias, están en su casa, adelante. Pues muchas gracias. Bien, vamos a conocer la casa, maestro. La verdad es que le doy las gracias por recibirnos aquí en su casa. Y es un espacio muy importante. La verdad es que veo muchos íconos históricos de lucha social que hay aquí. No sé si usted pudiera platicar acerca de estos íconos que tiene en su casa, maestro. Sí, en realidad, comenzando con este cuadro que está enfrente, que es Monseñor Romero. Mucha gente conoce la historia de este obispo que fue asesinado en El Salvador por defender al pueblo creyente, pobre, con una trayectoria en la teología de la liberación, con quienes pude compartir algunos pensamientos en Centroamérica en los 80. Este cuadro es de Víctor Argáez, un recuerdo importante, un regalo muy importante que me ha hecho y bueno, pues aquí en la casa pues también como parte de las cosas que nosotros creemos y pensamos como un símbolo del trabajo del campesino. Abajo algunas publicaciones que han hecho en algunos medios, como la Jornada Maya, de unos poemas que he podido escribir. Sus poemas, ¿verdad? Sí, algunos poemas y... Habría que decir, maestro, bueno, perdón, haciendo un pequeño paréntesis, que el maestro Pedro Uc, bueno, además de encabezar esta defensa del territorio maya ante la construcción de este tren que han llamado el tren neoliberal, ¿verdad? El tren Maya, pues también es poeta y tiene un extenso trabajo en las letras. Así que sí que es importante mostrar pues esta ideología que mantiene usted con el pensamiento, con la filosofía, pero sobre todo con la defensa de su territorio. Y hay más íconos, maestro. Y hay más cuadros, claro. Ese cuadro me lo regaló un colega maestro en Ticul, donde estuve dando clases por más de 22 años. Es una imagen... ¿Clases de qué daba, perdón? Filosofía. De filosofía. Filosofía, historia y antropología. Ah, muy bien, muy bien. Entonces me lo regaló un compañero. Y bueno, este cuadro también es muy representativo porque una de mis exalumnas, cuando estaba en segundo grado, pues hizo un trabajo, una tarea que les marqué, y mostró gran habilidad en la pintura y en el dibujo, y me dijo si quisiera hacer un dibujo en este sentido, y pues le pedí que me hiciera estas imágenes, ¿no? Y me incluyó allá abajo entre tres grandes imágenes. Pues bueno, traté de ponerme allá. Y son en la imagen, podemos ver al subcomandante Marcos del lado izquierdo, ¿verdad? Así es. El ícono con su pipa, desde luego. Podemos ver al Che Guevara en la parte de arriba. A la derecha podemos ver a Emiliano Zapata, ¿verdad? Así es. Y abajo usted. Así es. Pues bueno, formando parte de estos grandes personajes de las resistencias y de las luchas sociales. La verdad es que para nosotros, maestro, es un honor estar aquí en su casa y ver el espacio en donde usted vive, porque además es importante, amigos de Proyecto Bactún, contextualizarlo de esta manera. Don Pedro Uc, a pesar de que ha salido en muchos medios a nivel nacional e internacional, precisamente por la defensa que hace del territorio, pero su ideología va acorde con lo que él vive, con lo que mantiene en su propio hogar. Y aquí lo podemos ver. Y hay un cuadro también aquí en medio que es del Che Guevara, ¿verdad? Así es un cuadro del Che Guevara que igual me regalaron por unos amigos, y un mascarón que me regalaron en la escuela, en una escuela de Ticul, en una universidad de Ticul. Y bueno, en algunos de los libros que tengo aquí,
no es todo, es tal vez la mitad, hay otra mitad ahí por otro lado guardado. Y bueno, pues aquí también la imagen del subcomandante y un cuadro de mi padre que pues prácticamente... ¿También escribía poesía? No, eso yo lo escribí, pero en realidad todo lo que sé, o mucho de lo que sé, pues lo aprendí de él. Esto no es nuevo, esta lucha es una lucha que viene de mis abuelos y de mi papá, y pues creo que es algo que a él le gustaría ver el día de hoy, que seguramente lo ve desde el lugar donde está. Además, maestro, la lucha por la defensa del territorio es algo muy leal y muy justificado en un pueblo que tiene una historia milenaria por Claro. su propia tierra, ¿verdad? Así que eso es precisamente lo que vamos a platicar con el maestro Pedro Uc, amigos de Proyecto Bactún, acerca de esta lucha, de la ideología que mantiene, pero sobre todo las bases y los razonamientos que hay para defender lo que es el territorio de la zona maya. Así que acompáñenos porque es una plática sin duda interesante. El maestro Pedro Uc, estamos aquí en su casa, hemos venido a visitarlo a Buxots, en su lugar de origen, en su lugar natal, para platicar acerca de este tema que en la actualidad ha dividido las voces de muchos mexicanos, algunos a favor, otros en contra del megaproyecto del Tren Maya. Y pues bueno, ¿quién mejor para platicar de ello que el maestro Pedro Uc, a quien le doy la bienvenida? Maestro, muchas gracias por recibirnos aquí en su casa para platicar acerca de este tema, aún con todos los inconvenientes que hay en contra, porque tengo entendido que usted ha tenido amenazas de muerte por hablar de este tema, ¿verdad? Así es, primero pues agradecerles que hayan hecho el viaje para honrarnos aquí con su presencia en su casa, y pues con mucho gusto vamos platicando sobre este tema que nos ha ocupado en los últimos meses y que cada vez se pone más intenso por los intereses que seguramente representan. ¿Quién lo amenazó de muerte? No lo ¿Cómo sabemos ocurrió eso? exactamente. Lo que sí sabemos es que es gente que no quiere que nosotros como pueblos mayas estemos defendiendo nuestro territorio, porque así lo expresó en el mensaje de WhatsApp que nos mandaron a mí y a uno de mis hijos. Entonces nos dijeron que si no abandonábamos la casa y el lugar, pues teníamos 48 horas, nos iban a matar porque no les gustaba que estuviéramos haciendo el trabajo de la defensa del territorio. En ese momento estábamos con un problema fuerte entre los que trabajan las llamadas energías renovables, y nosotros lo que pensamos es que está relacionada esta amenaza con los promotores del proyecto Jinko Solar que se construye en Valladolid. Entonces, ¿Quiénes serían los dueños de este proyecto? los dueños, ¿Son bueno, es de inversionistas de fuera? capital chino De capital chino. y de administraciones españolas. Okay. Entonces ellos nos buscaron algunas veces vía WhatsApp para platicar. Hablamos una vez con ellos, con algunos de los integrantes de la asamblea donde yo pertenezco, y pues les explicamos nuestras razones por las que nosotros pensamos que este proyecto no es un proyecto que beneficia a las comunidades, al revés, no solo no los beneficia, sino los va a impactar de una forma importante, tanto en lo ambiental como en lo cultural. Entonces, creo que ese diálogo pues, fue frustrante para ellos, y creemos que a partir de esto, pues tomaron la decisión de buscar quien nos amenazara. No estamos seguros, no podemos decir si son ellos, pero tenemos esa ligera sospecha. ¿Cuántas voces en contra de este proyecto se han sumado a lo largo del territorio que usted conozca, que usted sepa? Bueno, las voces que a nosotros nos parece de lo más legítimo son las voces de las comunidades. A nosotros nos parece que los afectados directamente
y los que hemos sido afectados por siempre, desde hace más de 500 años, somos las comunidades, pero de igual manera somos a las que menos han sido escuchadas, de gobierno tras gobierno, hasta este gobierno que curiosamente llega con una bandera pintada de color indígena, ondeándola como si fuera de verdad la respuesta a las necesidades de las comunidades. Nadie pidió un tren, decidió imponerla, está imponiéndola sobre las necesidades que son distintas de nuestros pueblos, y Maestro eso es Pedro, el reclamo. ¿Cree usted que detrás de este megaproyecto hay algo más? Es decir, ¿es solamente el tren, por el tren mismo como un proyecto de viabilidad, de conexión entre lugares, o hay algo más? Oh, claro, es que eso es lo que mucha gente no sabe, y creo que aquí es fundamental el tema de la información. Resulta que el tren no es el tren. O sea, nosotros no estamos peleando necesariamente contra el tren, aunque sí en el sentido de que el tren es la figura, es la careta, es el rostro de lo que viene, que se llaman polos de desarrollo. Aquí Polos el problema, de desarrollo. Es sí, decir, el tren es solamente, como usted dice, una careta, es un proyecto inicial de algo más. sí, es digamos, la máscara de un reordenamiento territorial que se está planeando para toda la península. ¿Y por qué? ¿Por qué sería este reordenamiento? A ¿A quién mí, le conviene? a mí me parece que todo lo que tenemos de información nos muestra, además de la historia, que hay una ganancia exorbitante de las empresas, es el negocio de las empresas con las que este gobierno también está aliado. Por eso nosotros le llamamos un tren neoliberal, porque detrás de este tren está este reordenamiento que va a consistir en por lo menos 15 ciudades de a 50,000 gentes, que responde, me parece, inclusive a un proyecto muy antiguo que se conoce como el Plan Puebla-Panamá. Maestro, pero pensemos que la bandera del gobierno federal ha sido precisamente enarbolar la idea de que ellos están en contra del neoliberalismo. Claro. ¿Cómo podrían aliarse con ellos? ¿Es una contradicción en el propio gobierno? ¿Es una máscara? A mí me parece que es curioso, pero no es muy difícil de entender. Los políticos, cuando hablan en positivo, tal vez hay que leerlos en negativo. Y el discurso de todos los gobiernos ha sido así. Y este no es la excepción. Me parece que hay un texto curioso en la Biblia que dice: por sus frutos los conoceréis. Claro, Entonces, por sus frutos los conoceréis. Entonces no creamos en lo que dicen, creamos en lo que hacen. Maestro Pedro, sin duda es algo delicado el hecho de lo que aquí estamos platicando, porque van en juego muchos intereses, ¿verdad? Como usted dice, hay empresarios chinos, hay empresarios españoles, sin duda debe de haber empresarios mexicanos. ¿Usted conoce quizás nombres de empresas, de personajes que aquí en México tengan intereses en este proyecto del Tren Maya? No conozco específicamente el nombre de personas, más que lo que se ha hecho público respecto a las licitaciones que se dieron últimamente en estos tramos de la construcción del tren, que bueno, están de dominio público, bien documentados por la revista Proceso. Pues es lo que nosotros sabemos y conocemos. En realidad, yo no soy investigador, no me he puesto a investigar ese tipo de cosas. Yo lo que hago es estar junto con las comunidades, con el pueblo maya de donde yo vengo, para generar reflexión en torno a este tema y facilitar la información que ellos necesitan para que puedan tomar una decisión que de verdad sea libre y sea de su propia voluntad, y no como lo que oficialmente se ha hecho en muchos gobiernos, incluyendo este último, que en lugar de informar lo que hace es traer propaganda y terminar de llenar de basura la cabeza de mucha gente, aprovechándose del control de la información que existe. Ahora, maestro, me gustaría preguntarle también, porque con este tema la realidad es que las opiniones están demasiado polarizadas. Mucha gente está en
contra de la defensa del territorio. Sobre todo vemos que hay muchas personas que, hay que decirlo honestamente como es, son seguidoras del partido que está en el poder, del partido presidencial, por así decirlo. Y son quizás quienes principalmente han atacado sus posturas. Claro. Ahora, ¿qué tendría usted que decirle a estas personas que atacan las posturas y que defienden la ideología del presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, es relativamente sencillo esto que pasa. El asunto es que es bueno distinguir entre una opinión y una repetición. Yo creo que la mayoría de la gente que ha defendido el proyecto no opina, más bien repite opiniones. Entonces, hay una consigna por cuestión de interés o por cuestión de ser víctima también. Hay muchos que defienden a capa y espada el proyecto de López Obrador porque es López Obrador. Quisiera yo preguntarle hasta este momento, ¿usted está en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador o a favor o solamente en contra de del megaproyecto del Tren Maya? Porque pudiera ser que usted esté a favor del presidente, pero no en sí de este proyecto. ¿Qué es ahí? Nosotros como Asamblea de Defensores del Territorio Maya tenemos particular interés en defender nuestro territorio. Nosotros no estamos diciendo que se vaya el presidente, que renuncie el presidente, porque nos da igual. Eso es importante decirlo, ¿verdad? O sea, usted sí, no está en contra del presidente. Yo no estoy peleando, nuestra lucha no es partidista. Claro. Y por eso me parece grave cuando el mismo presidente sale en una de estas mañaneras, creo que fue ayer, a decir eso que están en contra del proyecto del Tren Maya tiene tintes políticos. Quizás refiriéndose también a la lucha que usted encabeza. Seguramente, porque somos nosotros los que hemos puesto amparos contra el tren. Entonces, no hay tintes políticos en esto, Máster. No, políticos sí hay, definitivamente poner un amparo es político, lo que no es partidista. Ya. Eso lo tiene que entender la sociedad, que una cosa es la política no la podemos dejar, la política es algo con lo que nacemos y se ha dicho hace más de 2000 años o 3000 años por los pensadores griegos, ¿no? Todo el mundo conoce el famoso teon politikon, somos animales políticos. Entonces nadie se escapa porque uno nace de la asociación de dos. Entonces ya somos tres y eso ya es política. Hasta la relación sexual es política. Lo que no es partidista, o no puede ser partidista, o podría ser también. Pero en este caso, nosotros tenemos un principio fundamental en la Asamblea, y ese principio es no a los partidos políticos. No nos interesa, porque sabemos que los partidos políticos son como el rey Midas a la inversa. Todo lo que tocan lo echan a perder. Y justamente esta manipulación que me parece hace el presidente, porque no es inocente, de decir y descalificar que toda demanda que no vaya de acuerdo a lo que él plantea es una cuestión partidista política. Me parece que eso es deshonesto de su parte. Sin embargo, yo no estoy diciendo que se vaya el presidente, no. Yo lo que estoy diciendo, no me vengan a joder aquí. Un poco lo que dice Arjona, pues no quiero que me ayudes, basta que no me jodas. Y aquí lo que han venido a hacer ha sido intervenirnos desde arriba, diseñar lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo saben que eso es lo que necesitamos si no nos lo han preguntado? Y yo siempre he puesto un ejemplo a lo mejor burdo porque pues se me esta antojan. Consulta pública que se hizo. Es una cosa terrible, ¿no? No es consulta. Vinieron a derramar verborrea. ¿Aquí en Buxots ¿no? la hicieron? No, acá en Buxots no hicieron porque supuestamente ni va a pasar el tren, ni va a haber una estación, ni nada, ¿no? Entonces, de entrada, si no se le consulta a la península de Yucatán, porque el asunto del tren no es de los municipios donde va a pasar, sino es un tema de la península de Yucatán, de la cultura maya. Si no se hace así, me parece que están faltando a la verdad y otra vez nos están tratando como niños, porque ellos no nos han preguntado realmente qué es lo que necesitamos. Pero aún más, no solo no nos han preguntado,
sino han venido y han decidido lo que creen ellos que nosotros necesitamos, pero nosotros les hemos dicho que necesitamos y no nos han hecho caso. Maestro, ¿considera que ellos creen, quizás por ser el partido en el poder, y que cada 6 años se renueva esta idea de que son los dueños de la tierra, solo por estar en el poder? Sí, hay muchas cosas. Yo creo que el problema es histórico. El problema es que los que tienen son los que se han sentido dueños. Es más, creo que el mismo presidente no es dueño de sí mismo, es dueño de los empresarios. Nosotros en todo caso debería ser del pueblo, ¿verdad? Pero es de un pueblo, pero de una parte del pueblo pudiente, ¿no? Es esa parte a quien todos los presidentes les ha servido, ¿no? Todos, incluyendo los empresarios, claro. Entonces, ¿cómo se le puede antojar hacer un tren cuando ninguno de nosotros ha pedido un tren? Tan simple como es, si de verdad lo que quiere es hacer que los pueblos mayas comiencen a mejorar su forma de vivir, vayamos con cosas fundamentales. ¿Cuál es el nivel de atención a la salud que hay en los pueblos? Ahorita, en una etapa como esta tan complicada, ya se comenzó a ver cómo el coronavirus está pegándole duro a los pueblos indígenas, porque estamos mucho más indefensos que cualquier otro. O sea, ¿dónde están las clínicas? ¿Dónde está la medicina? Bueno, el hospital de aquí muchas veces no tiene ni siquiera una pinche jeringa, por Dios. Pero sí hay dinero para que le den a ONU Habitat. ¿Por qué le dieron 5.5 millones a ONU Habitat? ¿Concepto de qué? Para que ONU Habitat diga, sí está bien que despojen a esta gente, que los quiten, porque lo está diciendo ONU. Para eso les dieron 5.5 millones. Y habría que ver, metiéndonos en ese tema, que esas casas de hábitat que construyen no tienen nada que ver con el entorno del paisaje tradicional que hay, ¿verdad? No, definitivamente, es que nunca han respondido a la necesidad nuestra, sino han respondido a los intereses del capital. Y qué chingón que fuera que por decreto se muera el neoliberalismo. Maestro, sin duda, hablar de los intereses es también arriesgar la vida. Por eso no me parece extraño que de pronto le hayan llegado ese tipo de mensajes, pero sí que le debo de preguntar si usted vive con miedo. Claro que vivo con miedo. Sin embargo, no tenemos la opción de arriesgar la vida. Más bien, los poderosos han decidido quitarnos la vida, quitarnos la tierra de donde vivimos, de donde sacamos la comida, donde hemos aprendido a conocer la vida, a crearla y recrearla. Eso es matar. Entonces, si de por sí nos están matando, lo único que tenemos que decidir si nos matan con una bala o nos matan de hambre. Pero no tenemos opción. La opción es un poco lo que dice Galeano en su anécdota de un cocinero de restaurante con unas aves. Les pregunta, ¿cómo vivimos en un país democrático? Ustedes díganme con qué salsa quieren ser comidas. Una gallina le dijo, señor, es que nosotros no queremos ser comidas. Digo, no, esa opción no existe. La opción es que ustedes digan con qué salsa quieren ser comidas. Es así como nos tratan los empresarios en asociación con el gobierno. Entonces, si de por sí tienen decidido matarnos, lo único que nos queda, si es que hay dignidad en nuestro corazón, es luchar. Y los que no tienen dignidad en su corazón, pues se acabó, se acomodan a eso. En la historia vimos, maestro, que Benito Juárez fue el primer y quizás único presidente indígena de este país. Se habla también de Vicente Guerrero como con raíces africanas, afrodescendiente él. Y López Obrador, bueno, se dice mucho que defiende las raíces, enarbola la bandera de los pueblos originarios. Él, en su toma de protesta como presidente de México, estuvo en un acto en donde se le entregó el bastón de mando. Si usted pudiera hacer un recuento de qué ocurrió exactamente, por qué se le entregó un bastón de mando y si quienes estuvieron ese día ahí realmente representaban a los pueblos indígenas, porque además ahora resulta que hay gobernadores indígenas y han surgido una serie de figuras en todos los territorios indígenas del país, pues que están a favor de los proyectos del gobierno federal. Es decir, yo me preguntaría y le preguntaría a usted,
¿Es una farsa todo esto o es real? Es curioso cómo las actividades con plumas y con ropas blancas y con cintas rojas en la cabeza se ha vuelto una divisa justamente para promover el turismo. Entonces, lo que hace el presidente es poner la primera piedra para su tren con este teatro y me parece que es además una muy mala actuación. Y este tipo de actividades lo hemos visto arriba, abajo, porque responde a la misma dinámica, al mismo horizonte de quienes piensan desde los parámetros de Occidente, porque necesitan payasos para, con el perdón de los payasos, porque ellos sí son legítimos, necesitan de este tipo de actuaciones para atraer el turismo, ¿no? Entonces, lo que hace el presidente es una estrategia política. No tiene nada que ver con nuestra legitimidad. De hecho, entre los pueblos mayas, el bastón de mando es un símbolo extraño. No ¿Por qué extraño, maestro? Nunca lo hemos tenido entre los mayas. No hay en la historia donde se pueda encontrar, ni siquiera en la historia oral, se ha visto que los mayas entreguen bastón de mando. Será de otros grupos originarios, pero no de la península de Yucatán, de entrada. Luego, el tema de manipular de esta manera la cuestión de las ceremonias indígenas y que tiene que ver con esto que los famosos gobernadores indígenas hacen del fuego nuevo, igual entre los mayas, esa no nos corresponde, no es una celebración nuestra, es celebración de los mayas de Guatemala, pero no de los pueblos indígenas de la península de Yucatán. Entonces está montado todo un espectro que me parece que responde a los ideales neoliberales que van muy bien con la promoción del turismo y también como estrategia política para legitimarse frente a las personas que desconocen la historia, frente a las personas que desconocen a los mayas de la península y que, bueno, nosotros hemos dicho, esos gobernadores indígenas, pues es muy lamentable, son indios que trabajan de indios y esas tradiciones pues siempre ha existido en todas las culturas. Nosotros los pueblos mayas tampoco somos la mejor cultura, hay de todo entre nosotros, somos como cualquier otra cultura, con ventajas y desventajas. Maestro, y dentro de los usos y costumbres que hay en los poblados, ¿existe esta figura de un representante a manera de gobernador indígena? No existe. Lo que ha existido en las comunidades son acuerdos de asamblea. Acuerdos de asamblea. Los acuerdos de asamblea. Eso es la estructura política que ha habido en las comunidades. Pero esa cuestión caciquil no es nuestra. Esa cuestión caciquil es colonial. Si uno revisa un poco la historia y también la historia oral, se va a dar cuenta que eso de que es cacique el fulano, eso es colonial y nos lo ensartaron. Entonces hay muchas situaciones viciadas en la colonia que los impusieron también dentro de los pueblos mayas y que hoy dicen pues son los signos de los pueblos mayas. Pongo un ejemplo de lo que se hizo en la manifestación de impacto ambiental que acaba de presentar Fonatur. Dice que fue y preguntó. ¿Quién es Fonatur? Perdón, para quienes nos ven en países como Guatemala, como Belice. Fonatur es un fondo nacional del gobierno federal que se dedica al turismo, a fomentar justamente el turismo, ¿no? Es un organismo del gobierno federal que fomenta el turismo. Exacto, es un organismo del gobierno que fomenta el turismo. Bueno, ellos presentaron el manifiesto de impacto ambiental y dicen que preguntaron a la gente quién es su líder espiritual y su líder político. Esos términos no existen, obviamente. Les preguntan, ¿quién es tu líder político, tu líder espiritual o tu líder? Pues la gente dice, no hay. Entonces ellos ponen en el informe, aquí no tienen líder comunitario ni líder político, entonces el que está constituido por el municipio es el líder. Entonces con eso llegan, ahí está en el manifiesto de impacto ambiental, yo no lo estoy inventando.
de los términos antropológicos que se les antojó y que han agarrado de la colonia, nos lo aplican. A mí me gustaría que vayan y platiquen en maya con la gente, días, horas, para ver si va a salir el mismo resultado. De entrada no hablan maya. ¿Cómo Maestro, lo van a lograr? Ahora bien, siendo puntuales y digamos, enfocando el sentido de lo que ha sido la lucha opuesta a la de usted, los comentarios que surgen en contra de usted mismo, de la ideología de quienes defienden el territorio, es que esta región durante muchos años había estado abandonada y que ahora que llega un gobierno que quiere desarrollarla, hay personas que se oponen. Y digamos, aquí haciendo referencia a usted, a su lucha y a quienes lo apoyan. En ese sentido, en ese respecto, ¿a qué tipo de desarrollo se refiere? Usted decía que va a crecer una infraestructura alrededor del Tren Maya, pero ¿qué es exactamente lo que viene? ¿Qué es esa infraestructura? Lo que viene y creemos que nosotros es de un impacto negativo mayúsculo para la península de Yucatán y sobre todo para los pueblos mayas, es este proyecto de reordenamiento territorial. Y esto significa que la construcción de 15 pueblos, por lo menos de a 50,000 gentes, esto implica, por ejemplo, servicios de agua, de luz, de carreteras, de drenaje, de basura, todo este tipo de cosas, restaurantes, hoteles, todo esto que se va a generar. Yo no sé si la península va a poder cargar eso, 1. 2, ¿qué gente va a venir a habitar esos lugares? 3, esa gente que va a venir, ¿qué tipo de cultura tiene? ¿Qué relación tiene con el crimen organizado? Estamos viendo lo que pasa en Cancún, en Cozumel, en la Riviera Maya, la violencia, el narcotráfico, la trata de blancas, los pederastas y todo ese tipo de cosas. Habría que decir, maestro, si me lo permite, que Quintana Roo es un estado de la República Mexicana, haciendo referencia a lo que el maestro comenta, que es vecino de esta zona en donde estamos ahora, que es Yucatán. Toda la península de Yucatán se conforma por 5 estados. Uno de ellos es Quintana Roo y desde luego es un polo turístico muy importante. El primer destino, Cancún, el primer destino de turismo internacional en este país, México, que ha sido azotado por la violencia, por el crimen, a raíz de la entrada del narcotráfico, más específicamente de los Zetas, quienes piden, por ejemplo, derecho de piso para que quienes se dedican al turismo tienen que pagarle una cuota, un dinero a estos sicarios llamados los Zetas, que viven en Cancún y que son vecinos de este estado. Yucatán es todavía un estado tranquilo, es decir, no existe eso, pero los tenemos muy cerca. Y todo eso se desarrolló a raíz precisamente, como dice el maestro Pedro, de ese turismo exacerbado, ese turismo excesivo que se ha plasmado además en cerrar las playas, en únicamente las personas que tienen mucho dinero pueden tener acceso a ello, y el resto de la población pues sí vive con una cierta marginalidad. Y eso es quizás, según yo lo estoy entendiendo, lo que ustedes quieren evitar, ¿verdad, maestro? Efectivamente, si nosotros no estamos en contra del turismo, porque muchos dicen, pues ¿por qué están en contra del turismo? No estamos en contra del turismo, estamos en contra de un tipo de turismo de alto impacto que genera situaciones negativas para el medio ambiente y también para los habitantes de este lugar. El asunto es, ¿qué tipo de turismo se ha privilegiado? Pues el turismo narcotraficante, el turismo sexual, el turismo del robo de órganos, el secuestro de niños, de jóvenes. Que además aquí hay mucho, ¿no?, de eso, ¿verdad? Y claro, ajá, los centros como Cancún y como la Riviera, que tampoco es maya, entonces nos muestra y nos da el dato de lo que estamos diciendo. Es porque además es curioso cómo mucha gente es víctima y a pesar de esta realidad innegable, todavía cierra sus ojos y prefiere creer en este discurso que se ha repetido siempre, siempre, siempre de la bondad, y que yo vengo a ser bondadoso contigo, yo vengo a ser bondadoso contigo. Lo escuchamos cada 3 años en las elecciones y cuando hay un megaproyecto de esta naturaleza. Porque bueno,
nosotros estamos luchando contra varios megaproyectos, no solamente contra el tren, ¿no? O los polos de desarrollo. Están las granjas porcícolas, están los parques eólicos y fotovoltaicos, ¿no? Está la siembra de soya transgénica, está también el tema del agua. Estamos luchando contra todo este tipo de cosas. ¿Y todo es generado por quién? ¿Por empresarios? Y ¿Por el claro, mismo las gobierno? mismas empresas, son las mismas. Si uno revisa la información pública que hay, uno se va a dar cuenta que son las mismas empresas. Y es lo que nos llama la atención, porque el presidente hoy, que ayer fue candidato, dijo, pues estos son los de la mafia del poder. Y yo no sé realmente qué hizo. O acabó con la mafia del poder, o se metió dentro de la mafia del poder y dejó de ser mafia del poder porque él entró allá. Porque ahí está Salinas Pliego, ahí está Alfonso Romo, que es el que de verdad gobierna en Palacio Nacional. Porque López Obrador me parece que es el segundo de a bordo. El chingón, el que piensa, el que diseña, es ese cuate. ¿Quién es Alfonso Romo? Alfonso Romo es un empresario de los sexenios pasados y que tiene aquí en Tizimín una gran cantidad de hectáreas, miles de hectáreas, donde tiene un monocultivo y tiene unos silos para guardar toda la cosecha de soya que tiene, y fumiga con avionetas y ha tapado un cenote y no le ha pasado nada. ¿Por qué? Pues porque es el chingón. Sí, claro. Y no solo él, si quieren podemos nombrar Es de aquí de Yucatán, ¿eh? No sé realmente de dónde es, creo que no, no sé realmente de dónde es, pero de aquí de Yucatán no lo es. Pero está Esteban Moctezuma en la Secretaría de Educación. Esteban Moctezuma es cómplice de la matanza de Acteal, es un asesino también, ¿no? Ahí está Víctor Villalobos en la Secretaría de Agricultura, es el que hizo la ley Monsanto, ahí lo tienen allá. Ahí está Bartlett allá en la Comisión Federal. Digo, solo por decir algunos, porque entonces, ¿a quién se le quiere engañar? Sin embargo, nosotros no estamos diciendo nada contra esa situación. Nosotros estamos concentrados aquí a decirle al presidente, no chingues, no nos vengas a joder aquí. Si realmente quieres hacer bien las cosas, hombre, necesitamos educación, necesitamos salud, necesitamos vivienda, no necesitamos un tren. Ahora, el descaro además, que es la burla, peor todavía, es que Jiménez Pons dice, va a haber una gran derrama económica y los indios pueden hasta pararse en las estaciones a pedir limosna. Hasta eso más. Y aquí en la manifestación de impacto ambiental dijeron que el genocidio puede ser positivo. Tal cual. No estamos mintiendo. Entonces, ¿quién dijo eso, maestro? Porque es grave, ¿verdad? Mencionar algo así. En un documento oficial, en el manifiesto de impacto ambiental que presentó Fonatur a la Semarnat, ahí está. Vaya, eso lo cambia todo, sin duda. Digo, ahí está. Y en la primera página dice, este documento no se puede cambiar, no se puede alterar ni una coma, ni una letra, ni una tilde. ¿De qué genocidio habla? Pues del pueblo maya donde el tren va a pasar. Pero sí lo dice, es positivo. Ahí está, en todos los medios, y ahí tengo la copia, ahí está en la línea, ahí está, puede bajarlo en el internet y ¿Tiene verlo. alguna copia física para No mostrarle? tengo una copia física, pero se puede hacer, eso no es ningún problema, es ir a imprimirlo. Ahí está. Y además en nuestro blog, ¿Quiénes firman ese documento, maestro? Fonatur. Pues es documento de Fonatur. Entonces, y no ¿En solamente qué términos eso. lo dicen? ¿Bajo qué Bueno, contextualización? el contexto es que están hablando de cómo va a beneficiar el tren. Entonces ellos dicen, el tren va a traer muchos beneficios. Entre los beneficios que va a traer es una cosa que se llama etnodesarrollo, y este etnodesarrollo se puede alcanzar viendo hasta positivamente el etnocidio. ¿Así lo dice? Chéquenlo, ahí está ya. Luego negaron y dijeron, no, es que se redactó mal. ¿Lo Digo, negaron? sí, lo negaron, digo, se redactó mal. Digo, ¿cómo van a redactar una cosa de ese nivel? Habría para el público de Bactún que aclarar que la palabra etnocidio se refiere a la aniquilación de los pueblos étnicos, de los pueblos originarios. Y desde luego que Fonatur, que es un organismo del gobierno federal, lo escriba, lo suscriba de esa manera,
nos remite a pensar que algo está muy mal, sobre todo en un organismo que es el encargado de desarrollar el turismo en todo el país, que hable de la aniquilación de los pueblos originarios a cambio del desarrollo turístico, porque al final la realidad es que el turista viene precisamente para tener esa convivencia con los pueblos originarios, para conocer sus costumbres, para aprender de ellas, para tener una comunión con lo que es originario. Y si en un documento federal se suscribe una palabra como esta, me parece que eso lo cambia todo. Yo lo desconocía, maestro. Me parece que sin duda es grave. Y luego dijeron ellos que no era así. Sí, dijeron que se equivocaron. Pero ¿cómo se pueden equivocar en una palabra tan clara y tan precisa? Y en un documento con esa envergadura. Claro. O sea, ¿cómo? Es impresionante cómo pueden ser tan cínicos. Eso ya lo sabíamos, pero que ellos lo digan ya cambia, ¿no? O sea, y es otra cosa. Pero ahí está, uno puede accesar a la página de la Semarnat y bajar la manifestación de impacto ambiental completita, y en la página 404, ahí está. Claro. Ahora, se lo debo de preguntar, maestro, porque es claro que usted lleva una posición encontrada contra estas formas de ejercer política en las comunidades por parte de los gobiernos, pero usted ha participado en la política, ha sido parte de ella. En la política siempre, en los partidos nunca. ¿De qué manera? En la política yo siempre he sido profesor, yo siempre he sido un agente de reflexión. ¿Ha ocupado cargos públicos usted? No, nunca, nunca. ¿Tendría usted algún rencor en contra de los partidos por no haber ocupado? ¿Intentó en algún momento? No, el único cargo, si se le puede llamar público, que he hecho es ser consejero en el IFE. Consejero en el IFE. Consejero en el IFE, que es cuando nace el IFE y muchos creímos que iba a ser un órgano... ¿IFE o INE? IFE. IFE. Ah. Sí, ya tiene tiempo. Sí. Entonces, en sus orígenes, el IFE se presumió como el órgano que iba a generar transparencia en las elecciones. Y bueno, se habló de la ciudadanización de 3 espacios. Y justamente para que Salinas de Gortari legitimara su gobierno. Aparece el Instituto de Acceso a la Información, que se supone ciudadano, aparece la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Federal Electoral. Entonces yo fui consejero en el IFE en un periodo de elecciones que son 6 meses, y es, digamos, lo único que ha pasado, porque nunca he sido partidario de formar parte de un gobierno. Creo que hay mucho que hacer en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, y que es necesario que nuestros pueblos estén informados de cómo está este espectro social, político, económico, para que se evite este engaño que las empresas y los gobiernos vienen a hacer en los pueblos. Eso que está haciendo Fonatur ahorita, de engañar a medio mundo, de corromper a los comisarios, de darles un dinero para que ellos puedan firmar papeles o puedan decirles sí, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que en los pueblos hace falta de verdad generar información, discutir con ellos la información y que ellos tomen sus decisiones. Y no que se le venga a decir, oye, a mí se me hace que necesitas unos lentes. No, pues lo que yo necesito es comer, tengo hambre. No, pero yo veo que lentes necesitas y te voy a ensartar tus lentes, porque entiéndelo como desarrollo y te estoy haciendo un favor. Eso es lo que está haciendo el gobierno con nosotros. Claro. Imponiendo quizás la ideología de qué es lo que necesitan. Además, me gustaría hacer una pausa ahorita que usted mencionaba lo del IFE. Hay que recordar para el público de Bactún que luego este organismo cambió su nombre por el de INE, el Instituto Nacional Electoral, dirigido por Lorenzo Córdoba. Y hago esta mención precisamente porque en este organismo, quizás todos recordarán la llamada telefónica, una llamada muy famosa en donde dieron a conocer que el consejero presidente Lorenzo Córdoba hablaba muy despectivamente de un dignatario de un pueblo originario, en donde decía, este señor habla como Cherokee, yo gran Cherokee. Palabras de esas muy despectivas que hablan y que nos refieren, porque de hecho Lorenzo Córdoba, que
despreció en esa llamada a los pueblos originarios, sin duda es el que estuvo a cargo de las elecciones presidenciales en donde el actual presidente de la República ganó. Una persona que al estar a cargo de las elecciones despreciaba a los pueblos indígenas. No hay que perder esto de vista. El consejero presidente, el encargado de todas las credenciales que hoy los mexicanos tienen en sus carteras, en sus bolsillos, es el que despreció a los pueblos indígenas, y hoy estamos viendo aquí ese tipo de manifestaciones con el maestro Pedro, que bien nos dice que el gobierno federal no está respetando el pensar de los pueblos originarios, porque además habría que ver otra cosa, y aquí me gustaría preguntarle al maestro Pedro cómo ellos observan el poder y la tenencia de la tierra, y cómo ustedes como pueblos originarios observan el poder que tiene la tierra. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a concepciones? Yo creo que son dos visiones distintas. La visión occidental ha visto siempre la tierra como un recurso, lo ha visto como una fuente de dinero, lo ha visto como una mercancía. Y nosotros como pueblos indígenas hemos visto la tierra como parte de nuestra vida, como parte de nuestra salud. Con las plantas y con muchas otras cosas nos curamos, por ejemplo. Entonces hemos visto la tierra como el lugar donde nace la vida, donde se recrea la vida, donde producimos nosotros, donde nos reproducimos nosotros, donde aprendemos el nombre de las cosas y a dialogar hasta con los mismos pájaros. Y ese sentimiento que se genera desde nuestra niñez en relación a la tierra, pues estos inversionistas y empresarios no lo tienen, porque ellos crecieron entre cuatro muros y en hoteles grandes y en restaurantes grandes. Entonces nunca tuvieron el cariño que nosotros tuvimos con la tierra, porque la tierra para nosotros es una familia, para unos es un hermano, para otros es una madre, pero no deja de ser alguien de nuestra familia. Entonces no vamos a querer ni que se enferme, ni que la mutilen, ni que la quemen viva. Entonces, ahí radica, me parece, la diferencia que no ha sido respetada, no obstante, que en el artículo 2 de la Constitución, que desde el 2001 se incorporó, donde habla de que nosotros, como pueblos indígenas, tenemos derecho a la autonomía y a la autodeterminación, no ha sido respetado. Y que también Ernesto Zedillo nos traicionó con los acuerdos de San Andrés, porque en los acuerdos de San Andrés se puso que los pueblos indígenas tenemos que ser sujetos de derecho, y él le quitó esa palabra y le puso que somos sujetos de interés público, como si fuéramos una cantina. Entonces, esta traición rompió justamente con los diálogos de San Andrés, y aún así, ahí tenemos algunos derechos consagrados, reconocidos, y que hay otros que no están reconocidos, pero los peleamos también. Es importante decirlo, maestro, porque con ese término tan sencillo, desde luego, como usted bien dice, es una traición, porque le resta todo poder que pueda tener los pueblos originarios. Es decir, pasan a ser ciudadanos casi de segunda para el gobierno, por así decirlo, porque les quitan todo el derecho de expresión. Claro. Y no hay nada más importante que el derecho a la libre manifestación, además de ser un derecho que está consagrado en la Constitución. En el caso de los pueblos indígenas, además hay una declaratoria de las Naciones Unidas acerca de la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, y eso está estipulado por la Organización de las Naciones Unidas, pero que aquí en México tal parece que eso es inexistente. No solamente es inexistente, sino que además a nivel constitucional se le resta valor al propio término y se reduce a esto, como usted bien lo dice, ¿verdad, maestro? Sí, justamente el problema es que siempre han aplicado políticas asistencialistas para los pueblos indígenas. Para lucirse, ¿no? Los gobernantes. Exacto. ¿O qué será? Sí, para lucirse, pero también para la foto. No, menos mal si fuera solo eso. Me parece que va más allá. Los gobernantes y los políticos nunca piensan en otra cosa más que mantener el poder, como Maquiavelo lo diseñó desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué es lo más importante para el político? Alcanzar el poder y mantener el poder, cuidar el poder. Entonces, una política asistencialista, ¿qué genera? Pues genera control, pues genera dependencia.
Sí, necesito, Señor, por favor, dame semilla, dame fertilizante, dame Digamos, líquida, ese es el capital ¿no? más importante de todo partido Claro. político. Entonces, si nosotros vemos, vamos a mirar un poquito atrás lo que dice López Obrador cuando era candidato. Él lo dice, ahí está un video allá que está clarito y dice, ¿por qué el PRI se ha mantenido en el poder? Porque le está dando dinero directo, los recursos públicos y a la gente se los está repartiendo en forma directa. Si le llegaran a quitar esos recursos, pues el PRI se va a venir abajo. ¿Qué es lo que hizo cuando llegó? Dar el dinero directo a la gente, porque sabe que es un capital político. Y entonces quitar a las instituciones, debilitar a las instituciones para darle el dinero a medio mundo y crear un capital político, y crear la dependencia y la cooptación de la gente, ¿no? Entonces esa es la situación que tienen. Y cuando uno les dice, hey, no es por ahí, pues eres fifí, eres de la derecha, La descalificación. eres de un partido político. Maestro, y una pregunta, porque sin lugar a dudas, y yo quizás también lo esperaría, que este video pues sin duda se llene de comentarios negativos. ¿Qué le diría usted a los seguidores del presidente López Obrador? Porque hay mucha gente que votó por él, hay mucha gente que confía en él, que habla de la Cuarta Transformación como una situación de conveniencia social, incluso de justicia social, y que de hecho incluso han desarrollado muchas teorías tanto políticas como sociales en donde ellos pueden ver esa conveniencia de que López Obrador esté en el poder porque sí representa al pueblo, a diferencia de los otros partidos que representaban el sector empresarial. ¿Qué podría usted decir al respecto de estas personas que siguen incondicionalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador? Me parece que están divididos en dos grandes grupos. Me parece que muchos de ellos también son víctimas de un engaño, de una ilusión, que siguen creyéndolo. La gente tarda en reaccionar porque no tiene el hábito de informarse, de leer. Solo por dar un ejemplo, entre los maestros, se supone, entre los maestros que pues enseñan, están en la escuela, no leen ni siquiera 12 libros al año, es decir, uno al mes. No lo leen. O sea, si uno ve las estadísticas, en lectura estamos fríos. Y estamos hablando de los maestros. Entonces, el grueso de la gente no tiene información, tiene propaganda. Lo que dice José Pablo Feynman, el filósofo argentino, lo dice muy interesante. Dice, cuando tú escuchas a la gente, no sé, al taxista, a la persona que defiende a un gobierno, tú dices, ya sé qué difusora escuchas, ya sé qué noticiario escuchas, porque tú no eres auténtico, tú lo que haces es repetir lo que te dicen. Así está la gran mayoría de quienes hablan a favor de López Obrador, pero además lo hacen agresivamente, nos insultan, y nos han insultado. Nosotros hemos decidido lo siguiente, compadecernos de ellos y no contestar, porque sabemos que también son víctimas. Maestro, ellos dicen, es mejor que esté Andrés Manuel López Obrador, que representa a la izquierda, que estén los partidos que representan a los ricos y poderosos. Como sea, estamos mejor. Es lo que ellos dicen. ¿Qué tiene usted que decir Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Imagínate si estamos jodidos con López Obrador, ¿cómo hubiéramos estado con nosotros? Pero el hecho de que esté López Obrador, no significa que esté haciendo bien Se lo voy a preguntar todas las cosas. bien directo, maestro Pedro, para que quede muy claro. ¿Usted está a favor de Morena? No, yo no. ¿Está a favor yo del PRI? No, yo ¿Está no. a favor del PAN? No, ¿Está a favor de cualquier otro de partido? ningún otro partido. ¿En contra de alguno de ellos? En contra de las acciones políticas que se tomen y que afecten a mi pueblo. Se lo pregunto así porque me gustaría para el público de Bactún que quede claro que la idea que yo estoy captando de usted, maestro, es que definitivamente no está a favor de la política ni de los políticos. De los partidos. De los partidos, pero sí de la política. De la Usted política, bien lo sí. expresó. La política puede ser sana siempre y cuando se realice Todo lo que hacemos en colectivo es política. en colectivo y con ideología, ¿verdad? Eso le debe quedar claro a la gente. Pero usted no está a favor. Yo no estoy de en los favor de políticos. ningún partido. Yo no soy ni militante, ni adherente, ni seguidor. ¿Se ha adherido alguna vez a algún partido Jamás. político? Es más, nunca he votado. Nunca ha votado usted. No. No cree en eso. No. Me parece que votar en estas circunstancias es abdicar. Abdicar a tus derechos.
te declaras incompetente para administrar tus derechos y se lo regalas 6 años a uno que se va a sentar allá. ¿Tiene credencial del INE? Tengo Sí, sí, tiene credencial, credencial. tengo Pero no ha credencial. votado nunca. Pero no voto. No he votado, ¿no? Entonces me parece que también la abstención es hacer política. Es una forma de Es una manifestarse. forma de manifestarse. Sí. De todas las cuestiones en contra de este desarrollo, ¿cuál es la principal y la que usted calificaría como la más grave afectación que traería el Tren Maya? Bueno, es que el problema con el tren ataca fundamentalmente el territorio. Nosotros, como Asamblea de Defensores del Territorio Maya Much Ximbal, tenemos como el compromiso con la vida ligada a nuestro territorio. Todo aquel proyecto o megaproyecto que perjudique nuestro territorio, le vamos a decir no. Solamente los proyectos que puedan dialogar con todas y cada una de las comunidades y que sea voluntad de las comunidades, vayamos a hacerlo. Si por ejemplo los promotores del tren dicen, ok, abramos una consulta pueblo por pueblo, y si el resultado es venga el tren, pues que venga el tren. Sí, Opinión claro. de la mayoría. Claro, pero no me vengan con pendejadas de que, le consultamos al comisario tal, hicimos una reunioncita aquí de 1 hora y después de que les dimos un discursito ya levantaron las manos. No frieguen, ¿no? O sea, la cuestión no es por ahí. O vamos a hacer bien las cosas porque queremos de verdad hacer justicia al pueblo, o queremos darle a tole con el dedo como siempre se ha hecho. Maestro, varios mensajes para terminar esta entrevista. El primero de ellos me gustaría que le diera un mensaje a quienes apoyan, un mensaje final, este proyecto del Tren Maya. Bueno, yo creo que sí sería bueno dividir el mensaje, como le decía, en dos partes. A todos los compañeros, compañeras, ciudadanas, ciudadanos que están en favor del tren, pues a mí me gustaría que vayan a conocer el fondo, las investigaciones que sí están. Hay cierta información de especialistas, como por ejemplo el que presenta los estudiosos al CONACYT. Hay un documento importante que se le presentó al CONACYT. Me parece que es un estudio serio, es un estudio que se hizo sin ninguna manipulación de nadie, es de investigadores, doctores en el tema. Ahí está. Me gustaría que lo lean, que lo discutan entre ellos, entre sí, con buen espíritu, sin prejuicios, y entender cuáles son las diferencias, ¿no? Y para aquellos que están en favor del tren, pero que están porque les pagan, porque están esperando un favor, porque son fieles al partido, o porque creen que López Obrador es el salvador, pues bueno, con ellos difícilmente se puede hacer algo. Soy respetuoso de lo que ellos defienden, son sus intereses personales, o tal vez de grupito también, pero nosotros no tenemos ningún interés personal. En la asamblea donde yo pertenezco, todos somos voluntarios. Me gustaría preguntarle, Much Ximbal, ¿qué significa? Caminamos juntos. Caminamos juntos. En esta asamblea Much Ximbal nadie gana un peso. ¿Usted Todos es el somos voluntarios. ¿Es de usted? No es de nadie. La asamblea es un grupo, es un colectivo de mujeres y de hombres que nos encontramos en determinada comunidad, platicamos, acordamos, exacto, caminamos juntos en los acuerdos que se tomen en la asamblea. Ya envió un mensaje a quienes están a favor del Tren Maya. Me gustaría que le enviara un mensaje a los empresarios, a quienes van a aportar el capital para este proyecto. Uno de ellos es Carlos Slim, sí, por claro. cierto, quien fue uno de los hombres más ricos de México. Participa en este proyecto. Sí, yo no sé si vale la pena, porque los hombres estos, pues solo escuchan. Si lo pudieran escuchar, ¿qué les diría? Si lo pudieran escuchar, me gustaría decirles que cancelen el proyecto Tren Maya si no quieren asesinar a los mayas y al medio ambiente.
Ojalá lo piensen. ¿Quiénes son los mayas para que ellos lo entiendan? Porque muchos quizás no tienen idea quiénes son los mayas. No, por lo menos conceptualmente, quizás conocen los términos que aprendieron en la escuela, saben que es una civilización antigua, pero quizás nada más. ¿Quiénes son los mayas? Bueno, yo soy maya y bueno, como yo, hay miles de hombres y mujeres en las comunidades. Un mensaje, perdón, en maya a quienes quizás no están muy enterados del tema y que quizás tampoco hablan español y que solamente, porque además hay que decirlo, amigos de Bactún, en la península de Yucatán es un territorio que ha conservado de tal manera sus costumbres, sus tradiciones, con tanto recelo, con tanto amor, que hay muchas personas que no hablan el español a pesar de 500 años de la invasión. Nosotros no le decimos conquista. En los anales de los libros de texto se ha dicho siempre la conquista española. Fue una invasión. Desde el punto de vista de nosotros es una invasión. Pues bien, a pesar de todo ello, a pesar de la imposición que hubo, hay muchas comunidades en donde no se habla el español, únicamente se habla maya, y me gustaría, maestro, que les dé un mensaje en su propia lengua. Le macho matu pastunatko kaslantano, behlae, yetelu pahtali lenukulo tasan tiakapatak tsikbala, tani muchkat oltik tiobe, mau tan olko hebashak tanile, mishlet angel kimbetka, bash unahu betkobe, unahu tukliko tubel, unahu utak kubau uyohelto tulaka bash kuyalal tuyolal lesh chimeskak kutala tumen le macho hach tak pahano tialu ubetoba uhahile chenyola taking uhahile chenyola upahtalilo uhahile chenyola suktiob utalobe ubukinto klumil tanto nin waik le macho hach ha una yohelko le bashku yuchla tumen pues macho tuni pues ton kahano oye kautan olto tubel kapata ke uyuko kapata ke utukliko kapata ke utsikbatko beyo mauchay kutuslo tumen ebashach ya tuyol ma ke utusu chenke na wila tsoka tusle kuyata tawo kanichba chembashe tial kapata awetik atusul tune waike unahe a chantsa tan oltik lebasho ku yala tu yolalo beyo ma he makamak tanil kanawuye le tano kung talobo yana maitik tia kapata ke uhok ol upuksik al hesh unahe tia kapata ke a tuklikesh atukulesh beyo de marso kutuklikule upahtu tsiku let ankabete uyay kutane wamay uhahile chen yak tutusa yak cho paita beyubeta tibalche matung chaik ubeta tone bajelo. Muy bien, gracias, maestro. Y ya por último, un mensaje, pensemos que este video lo puede ver, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pues al presidente yo le quiero decir que no nos descalifique. Me gustaría que escuche no solamente a sus asesores interesados en este proyecto, sino que también tenga la humildad de escuchar la palabra de quienes venimos de las comunidades. Nada más. ¿Quiere usted decir algo más antes de cerrar esta entrevista, maestro? No, pues agradecerles primero a ustedes la oportunidad que nos dan de llevar esta voz y de decir que nuestra lucha no es bajo la influencia de ningún partido político. Nuestra lucha es legítima, es por nuestro territorio y que esta batalla que estamos dando contra el tren la vamos a dar en las buenas o en las malas. Esta batalla la vamos a dar si es necesario, pues poniendo nuestra vida, porque creemos que no tenemos opción. O es la tierra o nuestra muerte, no hay de otra. Lo mismo dijeron los zapatistas. Ellos igual están dispuestos a dar la vida ante este proyecto. Ya nada más, ahora sí para cerrar, maestro, me gustaría
si nos puede regalar alguna de sus poesías para también hacer este contraste y que la gente vea la otra parte que emana de un ideólogo como usted. Voy a buscar un texto. Voy a leer un poema que es de mi autoría, y en este poema lo que nosotros tratamos de comunicar es la relación dialógica que existe entre la naturaleza y los seres humanos, en este caso entre nosotros los mayas y los árboles y el fuego y el viento. Entonces este poema recoge este momento en el que un niño descubre las palabras de un fuego que está en su casa, el fuego que su madre ha aprendido y que le sirve para cocinar. Este poema se llama Chacao, lo voy a leer primero en maya y después en español. En maya porque pues originalmente están escritos en maya, y en español es únicamente un acercamiento de lo que queremos decir en lengua maya. Puyalik beya Chacao na top ol kubetik shmukult anop tuk oben ak beilalah kiletie uchben tanil kutsik balo hunkulsh nukyash che tanu kalantik ulumil lemuk ankitancheo ukuchmah ukak lesh chahalkan lolo tanu pakik ubonglil chachakan cheo kasik ikop wakesh tanu tsikop unukul upechkubao tiu moch quintal ulumilo inwal maletie kimentanil lecheu kutsikbalobo uchakawiluchibal chano yeteluchibal uko. Rescoldo. Madre, brotan voces atenuadas de tu fogón. La ceniza muerta parece contar una historia. Una vieja xiaché custodia el territorio. El fornido quitanché carga fuego. La sensible xcanlol siembra color. Son árboles rotos haciendo memoria. O quizá planean la resistencia frente a la mutilación territorial. Hijo, no es la vacía ceniza de los árboles, es el rescoldo de los chan y de los uco. Pues bien, para despedir esta entrevista con el maestro Pedro Uc, estamos en su patio y platicaba hace un momento con él cuando estábamos precisamente entrando en esta zona, que además justo la grabación la hacemos frente a esta planta tan sagrada y que es quizás la base de la cocina maya, ¿verdad? Que es la chaya. Y le preguntaba yo al maestro cuál sería el término para referirse precisamente a este espacio tan sagrado en donde se cultivan plantas, en donde hay árboles que dan frutos. Y usted me expresaba un término, maestro, ¿cuál es? Tanca. ¿Qué significa? Significa el rostro de la tierra o la cara del mundo, o literalmente lo traducen como el patio, pero lo que estamos diciendo es que no estamos dentro de una casa, sino estamos frente al mundo. Fíjense qué importante, amigos de Bactún, porque desde el punto de vista del pensamiento occidental, un patio es simplemente un espacio en donde quizás hay plantas o un espacio al descubierto de cualquier casa. Pero desde el pensamiento maya, el patio es algo mucho más que eso, es más profundo, es un concepto más filosófico, que como usted dice, es la cara del mundo. Y eso nos lleva a pensar la enorme importancia que para los mayas tiene precisamente la tierra. Lo vemos desde sus patios, lo vemos incluso en el entorno que hay, podemos ver aquí la enorme cantidad de árboles y de plantas, y que para quienes no son de la península de Yucatán y nos ven en otras partes, así son todos los patios en las casas mayas, que no son propiamente patios, sino son espacios sagrados, porque aquí a la tierra se le respeta, se le venera. Gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Pues bien, luego de la entrevista vemos
Vamos aquí en la carretera y podemos ver que llevan ahí una ceiba cortada. Curiosamente, quizás sea parte de esto que ya comenzó, que es la deforestación para la construcción del Tren Maya. Pues bien, queda todo a su consideración, amigos de Proyecto Bactún. Habrá quien esté a favor, habrá quien esté en contra, pero lo cierto es que son muchas las voces en las comunidades mayas que se han pronunciado a favor de lo que es la defensa de su territorio. Y eso es importante, desde luego, observarlo en un momento que es crucial para estas tierras milenarias en donde el pueblo maya ha vivido durante miles de años. Queda todo a su consideración, amigos de Proyecto Bactún, y pues hasta aquí lo dejamos. Gracias.